¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de esta su casa, Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo, gracias por su compañía y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contaremos que en Venezuela la presidenta encargada impulsa una nueva etapa de recuperación tras el doblete sísmico del 24 de junio. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando las tasas globales de inseguridad alimentaria presentadas por agencias especializadas de la ONU. Y en nuestro recorrido digital en Argentina, todos los aumentos de agosto, ¿cuánto subirán los servicios, alquileres y prepagas? De esto y más hablaremos en esta emisión. Acompáñenos. Para comenzar, le comentamos que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles un taller de reconstrucción junto al sistema de Naciones Unidas para avanzar hacia una nueva etapa de recuperación tras los terremotos del 24 de junio. Aquí los detalles. Durante el encuentro destacó la rápida coordinación con los organismos internacionales en las labores iniciales de rescate y protección de la población, al tiempo que agradeció el respaldo brindado por las agencias de la ONU desde las primeras horas de la emergencia. El ser humano en todas las dimensiones. No solamente es un inventario de escombros, no es un inventario de infraestructura, no es la recuperación de la infraestructura, es impactar en los sectores más vulnerables socioeconómicamente hablando y cómo ese doble terremoto tuvo efectos devastadores en su vida. Su vida cambió aún más y nosotros con este plan que agradezco a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, agradezco la presencia del Banco Mundial, de la Unión Europea, gracias a la Unión Europea porque hemos podido coordinar y pasar a esta etapa, a la etapa de la recuperación y bueno, a los socios como el Banco Interamericano, el Banco Latinoamericano CAF, que también está participando en este programa. La estrategia de reconstrucción contempla una evaluación integral de las necesidades y un plan orientado al desarrollo, con énfasis en la recuperación de viviendas, servicios e infraestructura, priorizando a las familias afectadas. Asimismo, Rodríguez sostuvo una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional para dar continuidad al diálogo sobre perspectivas macroeconómicas, fortalecimiento institucional y el posible uso de reservas internacionales en el financiamiento del Plan Venezuela Renace, destinado a respaldar la recuperación económica y social del país tras la contingencia. Y es que mire, día a día la actividad económica va recuperándose tras este doblete sísmico. Belén de los Santos, nuestra compañera, nos trae una mirada de cómo se encuentra la situación en el estado de La Guaira. Belén, adelante. Alexander vive en Caraballeda, una de las zonas de La Guaira más afectadas por el doble terremoto. Hace unas semanas volvió a abrir su comercio. Nos sentimos un poco de seguridad, decidimos venir a ver cómo habían quedado las cosas. Decidí limpiar y al otro día, justamente después de limpiar, empecé a abrir nuevamente. Las ventas aún van lentas. Pocos han logrado volver a la actividad. Snacks, acá le llamamos chuchería, refrescos y cigarrillos, cosas como eso. Eso es lo que más que todo que se están yendo en la actualidad. De este lado quedaron muy pocos comercios y bueno, poco a poco tratando de retomar una realidad muy difícil, tratando de estabilizar todo por nosotros, por nuestros chamos, de que vean que hay que salir adelante. En comercios como el de Alexander, el retorno paulatino a la actividad necesita del acompañamiento de los proveedores. No estamos presionando a los clientes para que nos paguen, no. O sea, más bien estamos brindando el apoyo en cuanto a que si tú necesitas mercancía, yo te voy a despachar y poco a poco me vas cancelando las facturas que tienes pendientes. Estos gestos recuerdan que detrás de la cadena productiva hay relaciones personales atravesadas por la tragedia. Los clientes se convierten en nuestros amigos, ¿me entiendes? Porque es el día a día, es el visitarlo toda la semana consecutivo y ya uno se vuelve amigos de los clientes. Y obviamente lo que les pase a ellos nos afecta a nosotros. A mí me afectó emocionalmente, sentimentalmente y económicamente.
En zonas menos afectadas como Maiquetía se vive otro ritmo. Algunos negocios lograron abrir a tan solo días de los terremotos y hoy muestran una importante actividad. Así continúan siendo fuente de provisiones para damnificados, familiares y rescatistas. Son muchas emociones encontradas, también nosotros perdimos cosas materiales, perdimos familiares y hemos tratado de tener una buena actitud para atender a nuestros clientes y saber que ellos pueden contar con nosotros en cualquier cosa. Cada rincón de La Guaira cuenta su historia. Para Alexander, ahora más que nunca es momento de seguir adelante. A los que nos quedamos, a los que aún continuamos acá, si Dios nos dé la oportunidad, es porque, no sé, yo considero que nuestra misión aún no culmina. Nuestra misión acá aún no culmina, en general. Y nada, que continuemos. Ahorita diría yo que con más ganas, con más fuerzas y sé que podemos lograr, sé que vamos a salir adelante. Sé que paso a paso vamos a salir adelante. En cámara, Marcos da Silva, Belén de los Santos, para Telesur, desde La Guaira, Venezuela. Cerramos los temas de Venezuela y avanzamos con algunos otros. El mercado del oro moderó su avance luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera mantener sin cambios las tasas de interés, en un contexto marcado por el incremento de las presiones inflacionarias asociadas a la escalada de la guerra de Estados Unidos en Asia Occidental. El Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo la tasa de referencia entre 3,5 y 3,75%, mientras crecieron las expectativas de que el costo del dinero permanezca elevado durante más tiempo. La persistencia de los altos precios del petróleo, impulsados por las tensiones entre Washington y Teherán, continúan alimentando los precios o las preocupaciones, mejor dicho, sobre la inflación y condiciona el comportamiento de los mercados financieros, aunque la caída del dólar y de los rendimientos de algunos bonos favoreció temporalmente al metal precioso. Analistas consideran que la incertidumbre energética y la política monetaria estadounidense seguirán determinando la evolución del oro, uno de los principales activos de refugio para los inversionistas. Y ahora avanzamos al Cono Sur, porque en Argentina investigadores y trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas se movilizaron para exigir una prórroga de becas para unos 400 investigadores postdoctorales cuya permanencia en el sistema peligra por el desfinanciamiento. Los manifestantes, que exigen extender las becas hasta conocer los resultados de la convocatoria CICIT 2025, advierten que la falta de una solución estimada entre 2.000 y 3.000 millones de pesos pondrá en riesgo proyectos estratégicos. Asimismo, el reclamo, que cuenta con el respaldo de un centenar de institutos y universidades, se enmarca en una crisis generalizada del sector caracterizada por bajos salarios, recortes presupuestarios y también demoras en los ingresos a la cartera del investigador. Como parte de su plan de lucha, que incluyó tomas temporales de edificios y cortes de tránsito, el sector aguarda definiciones de la reunión del directorio y una respuesta de la jefatura del gabinete. Oiga, y en más temas, la histórica sequía que afecta al río Rin, que se potencia con la crisis climática, amenaza con convertirse en un nuevo factor para la presión o depresión para la economía europea. El descenso del caudal hasta niveles mínimos dificulta la navegación de barcazas que abastecen de materias primas, combustibles y productos industriales a Alemania y otros países del continente, elevando los costos logísticos y reduciendo la capacidad de transporte. La situación podría impactar la economía manufacturera, especialmente en sectores como la petroquímica y la siderúrgica, además de comprometer el suministro energético en algunos mercados. Expertos advierten que, si persiste la falta de lluvias, varios países podrían recurrir a alternativas más costosas como el transporte ferroviario o por carretera. En un contexto en donde la infraestructura también enfrenta limitaciones, el encarecimiento de la logística se suma a las tensiones energéticas internacionales, reforzando los desafíos para la industria europea y evidenciando la vulnerabilidad de las cadenas de suministro frente a fenómenos climáticos extremos y cambios en el comercio global. Hacemos una pausa y en nuestro espacio de análisis al volver estaremos abordando las tasas globales de inseguridad alimentaria presentadas por agencias especializadas de la ONU. Le tenemos los detalles cuando regresemos.
El hambre a nivel mundial disminuyó por tercer año consecutivo en 2025, lo que demuestra que es posible progresar. Sin embargo, las mejoras siguen siendo frágiles, desiguales e insuficientes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Por lo tanto, es evidente la necesidad de acelerar el proceso y mejorar aún más lo más rápido posible. Si bien las tasas mundiales de hambre han registrado una disminución global, agencias especializadas de las Naciones Unidas señalan que hacia el final de la década, las cifras continúan siendo alarmantes. Más detalles en el siguiente material. Un reciente informe denominado El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026, realizado por 5 agencias especializadas de las Naciones Unidas, indicó que las tasas de hambre en el mundo han disminuido. Sin embargo, proyectó que más de 500 millones de personas aún podrían enfrentar inseguridad alimentaria crítica para 2030. Afirmando que se prevé que África soporte la mayor parte de esa carga. Por su parte, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por sus siglas FIDA, afirmó que el actual conflicto en Asia Occidental, las interrupciones en el transporte marítimo y el suministro de energía podrían dejar entre 9 y 18 millones de personas más enfrentándose al hambre si persisten las crisis, destacando que los conflictos siguen siendo uno de los mayores obstáculos para reducir el hambre en todo el mundo, necesitándose de medidas contundentes para mitigar los efectos de la inestabilidad mundial y las posibles hambrunas que esto produzca. El conflicto genera hambre y el hambre genera conflicto, por lo que se crea un círculo vicioso. Al mismo tiempo, lo que nos gustaría ver son más inversiones estructurales, como usted mencionaba, en toda la cadena de valor alimentaria. Esto significa no solo en producción y productividad, sino también en almacenamiento, distribución y comercio. Existe un gran potencial en la nueva zona de libre comercio continental africana, en lo que respecta al comercio de productos alimentarios. Para ello, necesitamos más carreteras, más capacidad de almacenamiento y mayor acceso a los mercados, además de contar con estándares uniformes. Ese es un potencial enorme. Si pensamos en África como ejemplo, actualmente importan casi $100.000 millones en alimentos cada año, y esto tiene un costo en términos de empleo y también en términos de sus propias monedas. El nuevo informe identifica la asequibilidad como uno de los mayores desafíos para la seguridad alimentaria a nivel mundial. Esto a pesar que la producción de alimentos sigue creciendo, existiendo en la actualidad 1/3 de la población mundial que aún no puede permitirse una dieta saludable, y afirmó que, aunada a la inestabilidad geopolítica, el cambio climático está ejerciendo una presión adicional sobre los sistemas alimentarios y los medios de subsistencia rurales. Ante este panorama, el ente de las Naciones Unidas instó a los gobiernos del mundo a centrarse en la resiliencia y la adaptación antes de que se produzcan los desastres, en lugar de depender únicamente de las respuestas de emergencia posteriores para tener sistemas alimentarios más resistentes ante un mundo más caótico, cambiante e impredecible. Revisamos a continuación algunos números que deja este flagelo. Durante 2025, al menos unas 266 millones de personas en 47 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda. Esta cifra equivale a casi la cuarta parte de la población evaluada y duplica la proporción registrada en 2016. Según datos publicados por la ONU, el principal motor detrás de este deterioro global son los conflictos armados, responsables de más de la mitad de los casos de hambre severa. Por lo que el mapa del hambre señala que 2/3 del hambre mundial se concentran en 10 países afectados por conflictos. Los mismos son Afganistán, Bangladesh, República Democrática del Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.
La situación alcanzó su punto más crítico en Gaza y en diversas regiones de Sudán, donde se confirmó la presencia de hambruna en 2025, marcando un hito trágico al registrarse 2 escenarios de esta gravedad en un mismo año, por primera vez en la historia del informe. La gravedad de la crisis también ha escalado a niveles inéditos, con más de 39 millones de personas en 32 países enfrentando niveles de emergencia, mientras que el número de personas que sufren hambre catastrófica se han multiplicado por 9 desde 2016. Por supuesto, Palestina no escapa de este flagelo, ya que el 67% de la población en la Franja de Gaza padece inseguridad alimentaria aguda. Datos del Programa Mundial de Alimentos y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estiman que aproximadamente 1,4 millones de personas en la Franja de Gaza están afectadas por la falta de alimentos. Las organizaciones internacionales precisaron que unas 212,000 personas se encuentran sumidas en la fase 4 de la clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, correspondiente ya a una emergencia humanitaria. Mientras tanto, al norte de Nigeria, esta situación se ha agravado tras la guerra de Estados Unidos en contra de Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Hormuz. Según un informe técnico del Banco Mundial publicado recientemente, se afirma que 139 millones de nigerianos son actualmente pobres o vulnerables a la pobreza. Los trabajadores sanitarios y humanitarios locales afirman que la recaída en la desnutrición infantil se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente en el estado y en todo el norte del país. Ante este panorama, agencias como UNICEF advierten que las consecuencias a largo plazo comprometen gravemente el desarrollo, la educación y el crecimiento de millones de niños en situación de pobreza. No me alegra ver que el número de mujeres que acuden al centro de salud con sus hijos desnutridos aumente. Desde principios de 2026, muchos hombres que antes podían mantener a sus familias han perdido sus empleos y ya no pueden hacerlo. Esto se debe al alto coste de la vida, impulsado en parte por el aumento de los precios del combustible. Cuando me despierto cada mañana, me duele ver a mi familia, porque ya no puedo mantenerles como antes. En aquel entonces, 2,000 nairas eran suficientes para comprar una comida nutritiva para la familia. Hoy en día, ni siquiera 5,000 nairas pueden comprar los mismos artículos, y la realidad es que ni siquiera puedo permitirme los 5,000 nairas. La mayoría de los días, todo lo que mi familia tiene que comer es pap o arroz simple. No hay nada nutritivo que mi familia pueda comer. Hacemos otra pausa. Al volver, como parte de nuestro recorrido digital, hablaremos de Argentina, y es que todos los aumentos de agosto, cuánto subirán, cuánto los servicios, alquileres y prepagas, se los tendremos, además de otra información. Volvemos a ese impacto económico. Estamos de vuelta en este su espacio Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Iniciamos con el portal C5N, que destacó a la Argentina con el siguiente titular: todos los aumentos de agosto, ¿cuánto subirán los servicios, alquileres y prepagas? El portal reseñó que con la inflación de junio en 1,9%, varias empresas y organismos activaron las cláusulas de ajuste automático. Eso significa que otra vez habrá aumentos en servicios clave que impactarán directamente en el día a día a partir del 1 de agosto. Destacó que por el lado de la salud, las prepagas ya avisaron que las cuotas subirán entre 1,8 y 2,9%. En educación, los colegios privados bonaerenses con aporte estatal aplicarán un aumento en sus cuotas de un 5%, mientras que en la ciudad de Buenos Aires todavía resta la confirmación oficial de los nuevos aranceles. En transporte, los colectivos que circulan en la ciudad y la provincia de Buenos Aires aumentarán un 3,9%, así como el subterráneo. Y con respecto a los alquileres y servicios, se espera que estos presenten aumentos considerables en agosto del presente año.
Pasamos a la jornada que nos informa que ministros de CAST pues discrepan acerca de la sanción aduanera estadounidense a Chile. Recientemente la administración de Donald Trump impuso un arancel aduanero del 12,5% a ciertas exportaciones locales, gravamen que entre 10 y 12,5% perjudicará a 60 naciones. El mismo recibió diversas reacciones por parte de las autoridades chilenas, mientras que por un lado, el canciller Francisco Pérez Maquena se esforzaba en abrir negociaciones para abatir la sanción. El ministro de Agricultura Jaime Campos la calificó como una burla estadounidense y el titular de Defensa Fernando Barros expresó que es injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación. Y para el ministro Campos, lo que se está haciendo o lo que está haciendo Estados Unidos con Chile es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio suscrito. Continuamos con Hispan TV, que nos informa que el vicepresidente iraní llama a fortalecer la cooperación con África. La autoridad de Irán recalcó la necesidad de elaborar una estrategia integral para fortalecer relaciones con países africanos en varios ámbitos. Afirmó que la economía de África puede completar la economía del país o complementar la economía del país, agregando que la ampliación de las cooperaciones pueden favorecer una mayor convergencia de las posturas políticas de Irán y los países africanos en los foros internacionales. Y destacó que las comisiones mixtas entre Irán y los países africanos y dar seguimiento operativo a los resultados de los foros económicos celebrados en los últimos años es lo que está generando precisamente este panorama. Y para finalizar nuestro recorrido digital, visitamos Africa News, portal que nos ofrece el siguiente titular. Zambia se avecina una prueba económica para la próxima administración. Zambia ha logrado estabilizar su economía tras convertirse en el primer país soberano en incumplir sus obligaciones de deuda durante la pandemia de COVID-19. Desde entonces ha negociado acuerdos de reestructuración con la mayoría de sus acreedores y ha concluido con éxito un programa de financiación de $1.700 millones con el Fondo Monetario Internacional. Por ello se prevé que la economía crezca un 5% en 2026, impulsada por la inversión en la minería del cobre y una cosecha de maíz excepcional. A pesar del futuro positivo y prometedor, existen ciertos desafíos para lograrlo, como por ejemplo la deuda nacional, el aumento de los precios del combustible, la inflación y también el cambio climático. Vamos a revisar ahora los indicadores petroleros. Como todos los días, comenzamos con el West Texas Intermediate, el WTI de referencia en Estados Unidos, cuyo precio quedó en $83.63, una caída de 84 céntimos del billete verde. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $87.30, cayendo también en este caso 77 centavos. Finalmente vamos a revisar cómo se encuentra el crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $88.39. Momento de despedirnos, pero por ahora, y no sin antes invitarle a que, por un lado, visite nuestro portal telesurtv.net, hay más información a su alcance, y por el otro, a que se mantenga en la señal de Telesur, ya que mis compañeros tienen mucho más para usted. Mi nombre es Daniel Rosas, nos vemos pronto.